Hoy vamos a hablar de Eduardo Kac, que es una figura clave de los últimos 30 años, podríamos decir, dentro del campo del arte. Vamos a hablar un poco de bioarte, biotecnología. Dentro de la membresía de temporada de relámpagos, hace unos meses subí un curso justamente vinculado a bioarte que se llama Arte en Código Científico, que nuclea obras que interrelacionan el arte, la ciencia y la tecnología. Y bueno, Eduardo Kac es una figura clave dentro de este subgénero del cual vamos a hablar hoy largo y tendido. Él es brasileño, nació en Río de Janeiro, si bien, bueno, hace ya muchos años que no vive por ahí, que ya se fue a vivir por Estados Unidos, Europa, otros lugares un poco más que le facilitan las cosas a nivel tecnología y a los proyectos tan elaborados que él viene manteniendo desde hace un tiempo. Se considera que él fue el quien inventó, ahí les voy a mostrar una fotito, se considera que él fue el que inventó el término bioarte. Dice al respecto: cuando hablo de bioarte, hablo de obras vivas como nosotros. No son metáforas ni alegorías, son obras que tienen metabolismo, que respira, que se desarrollan, etc. Bueno, él empieza a trabajar en el año 80. Vamos a ver algunas de sus obras más reconocidas, más clásicas, pero también vamos a ver qué está haciendo ahora, ¿no? Porque todo el mundo se queda ahí hablando de la coneja verde, y parece que después de ese momento no hizo más nada y siguió trabajando muchísimo. De hecho, fue noticia por una obra muy interesante de la cual vamos a hablar, que terminó de cerrar, un proyecto que terminó de cerrar el año pasado después de muchísimos años de trabajo. Bueno, él empezó trabajando con robótica en los años 80, fue realmente un precursor en muchísimos de los campos en los cuales se metió. Él lo llamaba arte de telepresencia, estas primeras obras donde trabajaba con robótica, con robots conectados a canales de telecomunicación, que en ese momento eran radios. Por ejemplo, una de las obras que hizo en el año 86, de estas de telepresencia, el público entraba a una galería y se encontraba con un robot que hablaba y conversaba perfectamente, te seguía la conversación. Parecía ChatGPT, parecía una obra de inteligencia artificial actual, pero en realidad era un poco engañosa porque era un poco híbrida, tenía su estructura electrónica, pero había una parte humana, porque había una persona que no estaba dentro del robot, pero que emitía información, interactuaba con las personas. Había un performance que estaba de manera remota, trasladado al cuerpo del robot, y que hablaba con el espectador desde otro sitio específico. Después, bueno, hizo otro robot con más aspecto de perro, de mascota, que vos podías ponerte dentro de sus ojos y ver como al nivel del piso como vería una mascota nueva. Y después empezó con animales. Les quería mostrar uno de sus primeros proyectos con animales, que me parece muy interesante, que se llama Rara Avis. No es tan antiguo, es del año del año 96. Esta era la galería de arte en la cual él trabajó. También era una obra de telepresencia, así es como lo llamaba. Vos entrabas a una galería con esta jaula enorme, con muchos pajaritos y un papagayo. Este es el papagayo en cuestión. Había lentes de realidad virtual en el año 96, ¿no? Es increíble, hay gente que recién ahora hay artistas que recién ahora están incorporando esto a su trabajo, museos que recién están incorporando esto, y personas como público que recién están ahora por primera vez experimentando con realidad virtual. Bueno, él en el 96 ya tenía ahí sus lentes, entonces llegabas, te ponías los lentes de realidad virtual
y de repente estás dentro del cuerpo del papagayo, que está acá, que se ve un poquito mecánico, no sé hasta dónde, bueno, los pajaritos se darían cuenta que era ficticio, los pajaritos eran reales, los que están sobrevolando alrededor, pero el papagayo no, tenía camaritas en los ojos y entonces uno podía hacerle mover la cabeza y hablar también. Era como una forma de interactuar con los otros pajaritos que estaban ahí dentro de la jaula, ¿no? Hoy en día, bueno, todo este tipo de obras cambió mucho la sociedad en estos años, este tipo de obras no sé si sería posible, si era una sala muy amplia, era una galería, los pájaros tenían espacio para moverse y lo que sea. Hoy en día este tipo de obras son cada vez más complicadas porque se te vienen encima todas las asociaciones de defensa animal y etcétera, aunque nada, estaban ahí y después volvieron a su hábitat, pero bueno, hay un espacio donde converge lo humano, lo no humano, lo robótico, lo animal, todas estas nuevas tecnologías que estaban empezando a circular de una manera muy incipiente. Y había gente, estas camaritas que se ven ahí, esas pantallas, había gente que por ahí no estaba dentro de esta ciudad donde estaba generándose este evento, pero podías verlo a través de Skype, que justo ayer leí la noticia que Skype dejaba de funcionar. Después de tantísimos años y que estuvo ahí como un breve auge en la época de la pandemia, aunque sin duda como Zoom y Meet lo superaron, Skype creo que hoy, ayer lunes, me parece que iba a ser desconectado para siempre. Bueno, esta tecnología estaba incorporada en esta obra, vos estabas en tu casa, si llegabas a tener el servicio de internet del año 96, podías entrar y entrar a la sala virtualmente. Y también lo mismo, ¿no? Hablar por la boca del papagayo, todo como interactuaba a la vez creando comunidades efímeras con la gente que entraba a visitar la muestra. Ahora, hacer este trabajo en un museo, en una galería, era muy difícil, ¿no? Había que llenar todo de cables, eran equipamientos caros, había que contratar empresas que lleven el servicio de internet, por lo cual en ese momento solamente pudo hacerlo en un espacio de Estados Unidos, donde eso estaba un poquito más ágil, ¿no? Y ahí le importaba mucho hacerlo en un espacio de arte, en un museo, en lo posible, porque son las instituciones que para él tenían que hacerse eco de todo lo que estaba sucediendo, de estos cambios que se empezaban a olfatear y creo que nadie sospechó que iban a llegar a lo que llegaron en los últimos años, ya a fines del siglo XX. Así que bueno, ahí empieza a trabajar con biotecnología. Recién al principio les pasaba un pequeñito fragmento de un video de la obra que iba a venir el año siguiente, el año 97, que fue emitida directamente en la tele y que fue tuvo una obra que tuvo mucha prensa, que se llama Cápsula del Tiempo. Y él lo considera como un punto de inflexión, ¿no? Porque él veía venir un cambio importante donde los artistas tenían que ahí ocupar su lugar en toda esta maratón tecnológica que se venía. Y bueno, a partir del 97, especialmente la biotecnología empieza a tener un lugar privilegiado en su obra y en la producción, como que va a dejar un poco del costado de la robótica y se va a meter cada vez más en la biología, en la ciencia. Y acá, con esta obra llamada Cápsula del Tiempo, es con la cual él va a crear este concepto de bioarte, ¿no? ¿Qué es lo que hace acá? Ahora les voy a pasar igual este fragmento. Se implanta un microchip en directo, estaban transmitiendo el noticiero en la televisión, en una sala, bueno, había periodistas, camarógrafos alrededor, pero en la sala donde él estaba, que era como una especie de consultorio médico, había puesto fotos en las paredes. Esas fotos eran de sus parientes, que eran originarios de Polonia y que habían ido
a instalarse en Brasil en la Segunda Guerra Mundial, en la década del 30. Entonces, vemos como esas fotos por detrás que lo rodean, de parientes, hay como un aura ahí de memoria, de reflexión sobre la identidad, sobre los orígenes, la historia personal, como desencadena esta ola de recuerdos en el espectador con estas fotos antiguas que podrían ser de cualquiera de nuestros antepasados, que en general acá compartimos una historia bastante similar. Y bueno, él se implanta en el tobillo este microchip con memorias, ¿no? En el doble sentido de la palabra memoria, trayendo estas fotos analógicas muy antiguas en una tecnología absolutamente actual, ¿no? Ahora vamos a ver de nuevo este momento en que están transmitiendo cuando le implantan el chip. Van contando en vivo e en directo, van transmitiendo minuto a minuto lo que va pasando en la tele. Agora ele está rompendo a pele, vai percorrer com a agulha paralelamente à parte superior da pele, vai percorrer num ângulo paralelo a essa pele, vai introduzir totalmente a agulha no tecido subcutâneo. Aí, ao final do término da inserção da agulha, ele vai segurar, vai apertar, aí vai fazer a introdução do chip através de um mandril que corre por dentro da agulha. Aí, terminado, que isso que ele terminou de fazer agora ele vai pressionar para que não haja sangramento e vai retirar a agulha. Um procedimento absolutamente sem risco, inócuo, esterilizado, sem contaminação. Agora, com licença, que eu tenho que ajudar o paciente. Perfeito, Luciana, você acompanhou, vocês acompanharam ao vivo aí a colocação desse microchip. Celso, Pois não, Luciana. o chip já está lá dentro agora? Já está lá dentro, o chip já está lá dentro. Dentro de instantes será possível acompanhar o público, muita gente aqui na Casa das Rodas acompanhando e aplaudindo a performance do artista plástico Eduardo Kac. Agora, dentro de instantes, está sendo feito um curativo para evitar sangramento. La gente aplaude, buenísimo. Bueno, una vez que se lo inyecta, ¿no? ¿Cómo seguía la segunda parte? El médico va contando en vivo minuto a minuto lo que va pasando y la segunda parte pasaba en una especie de sala de exhibición donde él podía revisar a través de la computadora el contenido de ese microchip. O sea, se convirtió en una especie de pendrive andante, Eduardo Kac acá, y a través de internet, tenía que estar sí o sí conectado a internet, se podía leer el contenido de ese microchip, que eran las fotos de su familia. Já foi feito e agora eu vou fazer então o cadastro formal junto à empresa nos Estados Unidos. Ou seja, o computador já leu, já sabe que esse chip está em você. Exato, a leitura foi feita de Chicago remotamente através de um dedo telerobótico que acionou o scanner. Então agora, com o número que foi lido, eu vou fazer o cadastro do banco de dados. Então vamos lá, pode fazer. Termina de explicar esse botão. Por quanto tempo ele vai ficar com esse chip implantado para sempre? Por quanto tempo você fica com esse chip, Eduardo? Bom, a princípio em caráter indefinido. Para sempre. Sim, como as memórias que nós trazemos conosco desde a infância. Como las memorias que traemos, la hablan en portugués, pero se entiende bastante bien. Le preguntan como cuánto tiempo va a tener ese chip implantado en el cuerpo. Él dice, en principio, de forma permanente, como las memorias que tenemos como implantadas desde nuestra infancia. Desconozco si ese chip sigue dentro del cuerpo. ¿Cuántos? 30 años después. 30 años después de esta obra, no sé si en algún momento le molestó, se la tuvo que sacar o si sigue ahí porque era muy minúscula. Él decía que cuando le preguntaban si cuando estaba leyendo en la computadora las fotos, él sentía algo en su cuerpo. Él decía que no sentía absolutamente nada, ninguna cosquilla, nada. Y bueno, el cuerpo, su propio cuerpo, de repente pasaba a ser contenido disponible en internet, ¿no? Muy fuerte, por si como un pendrive andante. Y también algo que postulaba es que una vez que tengamos información digital en el interior del cuerpo, ¿no? Que es algo que se viene hablando desde hace tanto tiempo, que en algún momento vamos a tener esos chips adentro de identificación o lo que sea, también es posible que los hackers entren y saquen, roben, falseen información que tenemos dentro
de nuestro cuerpo. Así que este fue uno de los proyectos que más prensa recibió en ese momento. Fue bastante conocido. Y un tiempo después, muy poquito tiempo después, en el 99, iba a llevar a cabo un proceso enorme con muchas instancias de trabajo que se llamaba Génesis. Que este es el primer capítulo de varios capítulos vinculados al Génesis. Tiene que ver con la Biblia, ¿no? De ahí viene la palabra que le da nombre a este proyecto y que tiene que ver con cómo Dios le da al hombre el poder de controlar toda la vida sobre la tierra. Hay menciones explícitas sobre los peces, algunos fragmentos que él va a tomar. Lo que él hace es traducir algunos fragmentos de la Biblia, del sector de Génesis, lo traduce primero a código Morse, una cantidad de mediaciones impresionantes, pasa a código Morse. De ahí él inventa su propio código que le permite hacer una traducción de los dos elementos del código Morse, que son el punto y la línea, ¿no? Son solo esos dos. A partir de ahí, él va a trabajar con las 4 bases genéticas que tenemos los seres humanos. No se los leo porque no tengo mucha formación en biología. Bueno, la letra C representaba la citosina. La línea era la letra T, que es la timina. El espacio entre las palabras él la traducía como la letra A, que es la adenina, y el espacio entre las letras, la letra G, guanina. Toda la base de la vida en la Tierra, el cuerpo de los seres humanos, los animales, las plantas, lo que sea, se basa en estas 4 bases genéticas. Y acá se ve un poco la traducción, ¿no? Del párrafo que está en la Biblia en inglés, que es la primera que él trabaja, después traducido a código Morse, después traducido a este código genético que va a inventar él con este código como, bueno, absolutamente personal, ¿no? Y con esto, con este pasaje traducido en una secuencia genética, él va a producir el que llama el gen del Génesis. Lo manda a una compañía especializada en fabricación de genes y un par de semanas después recibe un vidrio con el gen sintético que él mandó a fabricar con esta fórmula, con esta estructura. Y él cuenta que era un polvito blanco que era, bueno, era extraño porque era como el material fundamental de todo ser vivo, visto pero ahí como una materia controlada en una plaquita, totalmente fuera de cualquier cuerpo que pueda contenerlo, ¿no? Ahí le queda muy claro que al verlo solo, fuera de su contexto, no puede hacer nada. O sea, la genética necesita de un contexto para poder funcionar. Si no, no era más que ese polvito que había recibido. Y el contexto en el cual va a insertar ese código genético va a ser la obra, ¿no? Lo mismo pasa con el ser vivo. El ser vivo necesita de un contexto, no existe aislado. Nadie se salva solo, diríamos en estos días, ¿no? Bueno, cuando lo exhibe, ahí están las partículas de este código genético, lo que se veía en la pared era la secuencia del gen del Génesis, que era una proyección que venía a partir de bacterias vivas que estaban acá en este frasquito de Petri, en el centro de la galería. O sea, estas fueron inyectadas, este código genético él lo inyecta en bacterias vivas, ¿no? Para que realmente tengan un contexto en el cual funcionar. Y ahí podías como tocar un botón y activar como una caja de luz ultravioleta. Producía ondas ultravioletas de alta frecuencia. Y también, como había hecho con la otra, se podía intervenir a distancia. Vos podías entrar a una página de internet y manipular esto, ¿no? Por eso hay en primer plano que hay un monitor un monitor antiguo de computadora. Si estabas en Tokio, estabas en México, podías cambiar la palabra de Dios en el cuerpo de la bacteria por internet. O
sea, podías cambiar un ser vivo internamente, modificando la información genética que tenía. Bastante fuerte desde el punto de vista filosófico, ¿no? A partir de la computadora hay un texto en la pantalla que entra en el cuerpo de un ser vivo, que son estas bacterias, lo cambias y lo recuperas por fuera del cuerpo en la proyección. Hacía algo parecido a lo que hacemos todo el tiempo con la computadora, ¿no? Con el celular. Un input, metes información, la procesás, la vuelves a sacar. Pero con un ser vivo, ¿no? Desde el punto de vista, un punto de vista material muy concreto, en este caso, que eran las bacterias, como una manera lo planteaba como una forma de reflexionar sobre los cambios que estaban por venir, ¿no? Recordemos que los años 90 fueron un momento en que la biotecnología y la biología tuvieron un pico así, un auge del cual todos hablaban, yo creo que y de una manera muy importante, un gran detonador fue el tema de la clonación, ¿se acuerdan? No sé, yo recuerdo que estaba en el colegio y era como el tema del momento, la oveja Dolly, todo el mundo de repente era como el meme del señor con la tacita de té, de repente todo el mundo era experto en clonación, era experto en biología, porque era de lo que hablaba la prensa todo el tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a clonar los animales? ¿Se van a clonar los seres humanos en algún momento? ¿Cómo iba a avanzar ese proceso? Así que era un tema que estaba en el aire, del cual se hablaba internacionalmente, y él va ahí como a estar como captándolo y trayéndolo a su obra. Y bueno, él hizo en esta trilogía, y les contaban que eran 3 obras, la trilogía de la creación. La segunda va a ser la más famosa, que es la de la conejita Alba. La conejita Alba. Probablemente hayan visto siempre la misma imagen. Y es que realmente no hay muchas imágenes de la conejita, porque el laboratorio en el cual él trabajó le dejó interactuar muy poquito tiempo, un ratito nada más, hacer algunos registros y demás, y después el laboratorio se quedó con la obra / el conejo y le sacó el acceso. Por eso hay como muy poco registro, en todos lados se repite la misma foto, 2 o 3 fotos, no hay mucho más. ¿Qué es lo que hace acá con Alba? Alba se llama la coneja, alias Bunny GFP, perdón. Así es como se conoce, es el nombre de la obra, ¿no? Bunny GFP. Donde él busca crear un conejo verde. En varias obras, no en esta sola, en varias, él va a estar experimentando usando un gen completamente natural que pertenece a otro animal, que es el gen de una medusa, un tipo de medusa que produce esta fluorescencia verde en la oscuridad. Y esto se usa mucho en ciencia para estar seguro de que la transformación de las bacterias realmente ocurrían dentro del animal, porque era algo que se podía ver. Entonces era como extrapolar el gen de este animalito marino como es la medusa a un conejo. Bueno, a partir de este proceso él crea toda una serie de obras de génesis en diferentes formatos, va a experimentar con peces y con otros animales pequeñitos en general. Bueno, Kac en relación a esto mencionaba que todas las culturas de todo el mundo, siempre a lo largo de la historia de la humanidad, creamos criaturas imaginarias, quimeras, todas las mitologías que conocemos del mundo greco-romano, del mundo nórdico, del mundo azteca, lo que se les ocurra. Y con esta obra él buscaba pasar de la mitología al medio de la creación, ¿no? De la leyenda a la vida. ¿Cómo llevar este mito, un conejo que brilla en la oscuridad, a el mundo real? Y empieza con esta idea de concebir un fenómeno, imaginarlo y hacer uso de procedimientos tecnológicos para que viva de verdad, viva, respire. El conejo no tuvo ninguna alteración en su comportamiento. Bueno, esta es la otra foto mítica de Caca ahí, abrazando a la coneja Alba al poco tiempo que la pudo tener, porque como les decía, el laboratorio
francés con el cual trabajó se termina quedando con el conejo obra, así que es muy poco el material que circula sobre este animalito. Lo que él planteaba ya con esta idea que venía trabajando del bioarte, es que la imaginación humana, la creatividad, puede cambiar la realidad de una manera muy concreta, que no es para nada metafórica, ¿no? Realmente puede acudir a un ser vivo y modificar su estructura genética, física, lo que sea. Esta obra tuvo una repercusión inmensa. Los biólogos que hicieron este experimento trabajaron en un laboratorio de Francia, que termina censurando la obra, no dejan circular ningún tipo de información al respecto, y se convirtió en el símbolo más conocido y más reproducido cuando hablamos de bioarte, ¿no? Es infaltable la coneja fluorescente de Eduardo Kahn. Y sin embargo, lo curioso es esto, nadie lo vio en vivo, la coneja no se exhibió nunca en ningún lugar y solamente la conocemos por fotos. Incluso el mismo artista apenas si pudo interactuar con ella. ¿Conocían esta obra? ¿La habían visto alguna vez? ¿Les había llegado información al respecto? Por ahí habían visto la coneja y no sabían de el contexto, qué artista la había hecho. Así que bueno, cuéntenme si habían visto alguna vez este clásico del arte contemporáneo de los últimos 30 años, este pobre conejo es un clásico absoluto. Y acá, bueno, quiero hacer una aclaración muy importante, porque siempre, bueno, aparecen los debates éticos al respecto, ¿no? Porque qué derecho tiene un artista de intervenir, de modificar el ADN del conejo. Y la verdad es que Kahn no inventa el conejo verde. O sea, los conejos de este estilo, y puede ser otros animales, pero saben que en general la rata, los conejos son los animales que más se usan en los laboratorios, son producidos en laboratorios y utilizados para la ciencia, ¿no? Como plantas incluso también. Casi todos los animales que se usan en el modelo científico, ratones. Acá me dicen, me pregunto qué habrá pasado después con ella. Bueno, como les decía, no se difundió el laboratorio que ya venía trabajando con esto, inyectando esta sustancia en muchos otros animales, cerró las puertas completamente a la comunicación y no hablaron nunca más del tema. No creo que le haya pasado nada, que debe haber tenido una vida normal, entre mil comillas, de bicho de laboratorio, ¿no? Pero ya habían experimentado con muchos otros y no habían tenido problemas de salud, no se les modificaba nada de su vida cotidiana, solo tenían esta cuestión, pobres, que no sé cómo dormirían, que no dejarían dormir a otro de su especie porque apagaba las luces y se encendía. Acá me dice Jimena, no recuerdo, pero imagino el conflicto ético que habrá generado. Sí, fue como bastante intenso, porque además lo de CAC era como una forma de repensar la manera en que vemos a los animales. Fue una campaña de comunicación muy grande la que él hizo, de publicidad, podemos decir. Y bueno, Alba es un conejo de laboratorio que nos lleva a pensar cómo sería tener organismos genéticamente manipulados en esta forma como animales domésticos. Pero no nos olvidemos que no es algo extraño, ¿no? Selección, hibridación hubo siempre, de ahí sale la mayoría de los perros que circulan hoy por la ciudad. Casi todos, ninguno surgió así naturalmente, todos fueron procesos de intervenciones humanas que lo fueron modificando en función de las necesidades de compañía, de vivir en espacios pequeños, etcétera. Así que convivimos, yo no tengo perros, soy del mundo felino, pero convivimos con esta situación todo el tiempo, ¿no? Debe haber como muchas técnicas en las que no me gustaría profundizar mucho, en las cuales se modeló a las razas de perros actuales para que sean como son. Ninguna es original, ninguna es natural. Dice, es verdad, lo analizamos en clase y surgió el debate de hasta dónde se puede manipular animales o seres vivos en nombre del arte o de la ciencia.
Bueno, Kat quería, o sea, su plan inicial era llevarse a Alba a su casa, que realmente convivir con ella, saber cómo iba a ser su vida futura, pero está prohibido tener animales genéticamente modificados en un hogar. Así que no se lo permitieron, pero lo que siempre se pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar cuando esa prohibición termine? Porque hoy en día, ¿qué no está genéticamente modificado? Prácticamente todo lo que comemos está genéticamente modificado. Entonces, bueno, en algún momento va a pasar que nuestras mascotas o animales cercanos probablemente también estén así. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo se van a comportar? ¿Qué va a suceder con nuestra sociedad? Bueno, con otro ser vivo que genera menos discusión, que a la gente en general le importa un poco menos, son las plantas. Vino el proyecto que hizo un tiempito después, que es Historia Natural de Enigma. Este es un proyecto que le llevó varios años. Como la mayoría de sus proyectos, son así de largos periodos, entre 2003 y 2008. Y acá trabaja con una petunia. ¿Qué es lo que hace acá? Pasa un fragmento genético de sus venas a las venas de una flor, que es una petunia, como le decía, buscando que la flor produzca una proteína humana, que era la de su propio ADN que le estaba inyectando a la flor. En la naturaleza, las plantas no producen proteínas humanas porque en algún momento es como que nos separamos de las plantas al inicio de la evolución, pero seguimos teniendo compatibilidad, ¿no? Porque si que es algo que él comprobó, si yo puedo hacer que mi gen pase de mis venas a una flor y que funcione, y que la planta crezca, se reproduzca, florezca y demás, significa que funciona, que es posible esta transferencia y que la planta de repente está generando proteínas humanas. Así que hay una compatibilidad fundamental, estamos mucho más próximos a las plantas de los que creíamos, ¿no? Y en general de cosas que tampoco nos gustan, ¿no? A veces, ¿con qué se dice? Con las hormigas, que tenemos una base genética muy, 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 muy similar y sin embargo, bueno, físicamente no nos parecemos en nada, por suerte. Bueno, esta planta transgénica que tiene la secuencia de ADN del propio CAC se llamó Edunia. Hay una mezcla entre Eduardo y Petunia. Esta es Edunia, se las presento. Y bueno, era una flor que lo contiene, literalmente, tiene su sangre ahí, ven las venitas rojas de la flor. Y bueno, era una obra poética también un poco provocadora sobre la identidad, sobre la hibridación, los límites entre lo humano y lo natural. Y bueno, estas son como las obras más conocidas de acá y a veces como buscas información sobre él y bueno, parece que acá se murió, que no produjo más, no sé, es como que todo el mundo se queda estancado en la coneja y no mucho más. Y la verdad es que en los últimos años él estuvo haciendo una producción extraordinaria, se estuvo volcando al arte espacial, que yo hasta ahora nunca les hablé mucho, no profundicé mucho por acá, pero realmente creo que soy como una experta en arte espacial, así que si les interesa en algún momento podemos, tengo muchos caminos por lo cual entrar a este tema que a mí me parece absolutamente fascinante, y empezó a trabajar con otro tipo de proyectos más vinculados como digo, el espacio, la cohetería y otros contextos. Bueno, una de las primeras que hizo fue esta ahora. Les contaba que sus obras llevan procesos largos, pero esta es impresionante. Le costó 37 años poder concretarla. Desde que él empezó a planificarla en su mente, en bocetos, en anotaciones, hasta que efectivamente apareció la tecnología y la posibilidad de que se concrete, pasaron 37 años. Así que nunca pierdan las esperanzas, nunca se rindan. Le costó, pero salió. Ahora es prácticamente del mismo tamaño que lo están viendo en la pantalla. La obra real es prácticamente del mismo tamaño de esta foto, no hay mucho más. Fue la primera obra de arte que iba a estar orbitando el espacio profundo.
Se puso en órbita en el año 2023, hace muy poquito, y el proyecto consiste en un holograma con la palabra agora. En portugués, agora es ahora, pero también está como esta definición del griego antiguo que tenía que ver con un espacio público, ¿no? El lugar de reunión de la gente. Y bueno, él decía que probablemente el espacio ultraterrestre se empiece a convertir en un nuevo tipo de espacio público. Bueno, esto funciona, decía que era como una especie de estrella potencial. Porque ¿cómo funciona? Esta plaquita que ven ahí en la cajita es un pequeño holograma. Creo que medía 0,8 centímetros, o sea, 0,8 por 0,8 centímetros. O sea, no llega a 1 centímetro. Y sucede que cuando la apuntás con un láser, ahí es donde se proyecta la frase que tiene escrita este pequeño cristal, ¿no? La obra como que proyecta su contenido en forma de luz si la acercás. Bueno, acá está como proyectada a un tamaño mucho mayor con una luz que viene desde atrás, ¿no? Es como una pieza, parece una pieza de vidrio transparente, la información visual está como codificada en el holograma y necesita esta parte, ¿no? La luz del otro lado para poder como revelar cuál es el mensaje que tiene, y esta luz se propaga en el espacio. ¿Cómo llegó esta piecita al espacio? Le voy a contar porque es una historia muy curiosa. Él la manda por un cohete que se llamaba Centaur 5, con una marca de cohetes con la cual él estuvo trabajando en varias ocasiones, incluso la obra que les voy a contar después. Y bueno, este cohete viajaba al espacio con carga útil que enviaba una empresa que se llama Celestis. ¿Qué es lo que era? ¿Cuál era la carga útil que llevaba este cohete que iba a quedar ya diseminado, ¿no? La idea era que quedara ya en el espacio y ya no volvía más. ¿Qué era lo que llevaba este cohete? 320 cápsulas con restos incinerados de personas, el 90% de la capacidad, y el 10% eran muestras de ADN. Bastante morboso esta situación. Los empresarios decían, tenemos aproximadamente 70 cápsulas de participantes que aterrizarán en la superficie de la Luna como lugar de descanso final, y unas 250 cápsulas de participantes que viajarán al espacio profundo. Dijo como el fundador de esta empresa que desde 1997 ofrece servicios fúnebres en el espacio. ¿Sabían que esto existía? Yo me enteré con este proyecto de CAC, no lo podía creer. O sea, nada, muy fuerte. Como me encanta que lo llamen participantes y que quedan en la Luna como lugar de descanso final. Así que imagínense lo que debe costar este servicio. No quiero pensar. Bueno, una vez que se liberaba toda esta carga, toda la ceniza de los muertos que llegaba, el cohete iba a quedar ya, obviamente no iba a usar este término en este proyecto, pero como basura espacial, podríamos decir, como basura espacial. Iba a quedar ahí dando vueltas, orbitando el Sol infinitamente, hasta que en algún momento pase algo, se consuma, venga un meteorito y lo choque, va a quedar ahí dando vueltas intermitentemente cerca del Sol, y ahí es donde quedó instalada la obra. Puede llegar hasta unos 300 millones de kilómetros de nuestro planeta Tierra. Ahora, bueno, ¿quién lleva esto? Un dato así, un dato de color amarillista. No llevaba a cualquier muerto este cohete. Entre los restos y las muestras de ADN que transportaba, estaba todo muy temático, estaban el creador de la serie Star Trek, Gene Roddenberry, los miembros del reparto original como Nichelle Nichols, James Doohan, Michelle Barrett y DeForest Kelley. Y además de los tripulantes de la nave Enterprise estaban restos humanos del astronauta del Apolo
Philip Chapman y el director de efectos especiales Douglas Trumbull. Nada, impresionante. Todo el staff completo de Star Trek ahí descansando, habría que ver qué pensaban ellos, ¿no? Si le pidieron permiso o los mandaron así, fue como bueno. Se hicieron famosos por esto que iban eternamente ahí flotando por el espacio o en la nube. En la luna, perdón. No, es muy impresionante. No sabía que realmente no sabía que existían servicios fúnebres que te mandaban a la luna, impresionante. Bueno, les contaba, el mes pasado, en marzo volvió a hacer noticia acá nuevamente con una obra muy pequeñita que tiene acá en la mano, que se llama Adsum. Esta escultura es un vidrio de, como si fuera un dadito, 1 centímetro por 1 centímetro, casi el mismo tamaño que el anterior, pero en este caso era tridimensional, el otro era más chatito, que fue enviada y cayó, o sea, alunizó el 4 de marzo, ahora, hace unos días, en el 2025, con esta pequeñísima pieza, que fue una de las primeras obras en llegar a la superficie lunar. Bueno, forma parte de toda esta serie, de este proyecto espacial en el que vine trabajando hace unos años, y fue exhibida, bueno, esto fue el 4 llega a la Luna, y un par de días después empezaba la Feria Arco en Madrid, la feria más importante de arte contemporáneo en Madrid, y se iban a mostrar copias, que yo me imagino que se habrán vendido, habrán volado, las ventas habrán volado, después de que se acababa de concretar el proyecto que él tenía. Él concibe este proyecto en el 2019, específicamente para llevarlo a la Luna. Tuvo varias versiones. La primera versión fue un prototipo que nada que ver, tenía 10 centímetros por 10 centímetros aproximadamente, era algo mucho más grande. Bueno, después todo eso se empezó a ajustar, a ver cómo podía llegar a ser trasladada. Estuvo un tiempo, ahí se redujo en la segunda instancia a esta segunda versión que va a ser 1 centímetro por 1 centímetro, o sea, se bajó en 10 puntos la escala y estuvo dando vueltas unos meses en la estación internacional, la estación espacial internacional que está ahí como sobrevolando la Tierra, así que tuvo un primer viaje y bueno, tiene grabados unos símbolos, que ahí se ve un poquito, creo que tengo un boceto también. Estos son los símbolos que tiene grabado este vidrio, que según el artista está hecho de un material que se encuentra en la superficie de la Luna. Una especie de vidrio. Bueno, y está grabado desde el interior con estos símbolos. Estos símbolos son, por un lado, el infinito. Después hay 2 círculos. El círculo más grande representaría a el planeta Tierra, el círculo más pequeño representaría a la Luna, y el otro es como una especie de reloj de arena. Cuando, bueno, das vuelta al cubo, las formas se superponen, lo podés ver de diferentes maneras, y él, bueno, contaba cuando finalmente llega a aterrizar esta piecita de la Luna, muy poco invasiva, ¿no? Imagínense un dadito ahí, 1 centímetro por 1 centímetro, como bastante respetuoso del espacio. No tengo palabras para describir esta emoción. Fueron 6 años de gran trabajo. Esto significa un hecho cultural. El Mare Crisium, donde está la obra, siempre se puede ver desde la Tierra. Es como si fuera una arqueología invertida. Los egipcios no hicieron sus creaciones para que las encontraran, sino que significaba otra etapa de la vida, otra dimensión. Nosotros encontramos esas maravillas después de siglos y gracias a eso conocemos su cosmovisión, su arte, su cultura. En mi caso, por el contrario, estoy poniendo allí la obra para que se encuentre. No sabemos cuándo la harán. No les conté que el nombre de la obra, Adsum, son solo 5 letras. Adsum significa en latín aquí estoy. Así que está ahí como marcando territorio Eduardo Kac. Acá es cuando la
La mandaron desde Cabo Cañaveral, él la manda en enero, en el mes de enero de este año, para que haga como todo este proceso, y viajó en un cohete que se llamaba Blue Ghost, un fantasma azul, y llegó a este espacio llamado Mare Crisium, que es uno de los lados que nosotros siempre vemos desde acá. Esta obra estuvo expuesta después en Arco con algunos bocetos, dibujos sobre papel, un video y demás. Y bueno, ya terminamos con Eduardo Kac por hoy, pero me parecía como imposible no mencionar, hablando de estas horas así tan chiquititas que llevaba la luna, imposible no remitirse a otra obra que fue el Museo Lunar, una obra en la cual estuvo involucrado Andy Warhol. No sé si conocen este proyecto maravilloso del Museo Lunar. En el año 69, el Apolo 12 iba a llevar, además de sus astronautas, el llamado Museo Lunar. Este es un chip chiquitísimo de cerámica, medía, no llegaba a los 2 centímetros por 1 y pico, 1,3, y tiene los dibujos de los 6 artistas norteamericanos más famosos en esa época. En la década del 60 está Robert Rauschenberg, está Andy Warhol, Clyde Soldesburg, y la llevaron a cabo de una forma un tanto clandestina. ¿Por qué? Porque ellos proponen a la NASA mandar esta pieza, la NASA no aprueba el proyecto, pero tampoco se manifestó en contra. Así que, bueno, iban a un científico, iban a ir a tener ahí a sus secuaces, los artistas, que, bueno, un científico lo produce, después como que chantajean a un ingeniero que va a poner la obra de arte en el módulo lunar, y bueno, finalmente va a llegar ahí. No se supo por muchísimo tiempo, o sea, nadie lo confirmaba ni lo negaba. Hicieron varias copias, uno estaba en el MoMA, pero nadie lo confirmaba ni lo negaba, todos los artistas están muertos, y hace unos años, en una entrevista televisiva, uno de las personas, uno de los técnicos involucrados, realmente contó con lujo de detalles cómo fue, cómo se infiltró esta piecita, cómo fue llevada a la luna. Y acá tenemos, bueno, Andy Warhol hizo donde está a la izquierda arriba, que parece un pirito, unos genitales masculinos. Después está Rauschenberg, que hizo la raya. muy, muy conciso, una raya. Y después, bueno, hay uno que está como inspirado en unos circuitos. Clyde Soldesburg hizo el que está en el medio, que es como un Mickey Mouse deforme. Así que esta fue la primera pieza lunar hecha por artistas que quedó ahí en la luna. Andás a ver si algún extraterrestre, si algún ser en algún momento la descubrió. Bueno, hasta que llegamos con esta clase sobre arte, ciencia, tecnología, espacio, clonación, ADN y muchas cosas más. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya interesado. Si quieren que profundicemos sobre el tema espacial en algún momento,